Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Un gusto en saludarles. Estamos en plena época de cuarentena, haciendo todo lo posible de grabar así con nuestros aparatitos caseros para tratar de compartir el mensaje, los saludos y la oportunidad de estar juntos a pesar de las dificultades. Déjenme decirles que tengo mucha añoranza por las tareas y los trabajos realizados en el sanatorio, en la actividad de salud. Por 5 o 6 años estuve en el Sanatorio Dentista del Plata como capellán, jefe de capellanes, y compartí con muchos de ustedes algunos momentos en alguna ocasión sobre las distintas experiencias y enseñanzas que Dios tenía reservadas para mí en los últimos años de mi tarea activa antes de la jubilación. Así que hoy es un gusto encontrarlos y compartir con ustedes algo que tiene que ver con el área de la salud. Y especialmente en esta época en la que estamos viviendo, de cuarentena por esta pandemia generalizada, realmente trae a nuestros corazones el anhelo y el deseo de que Dios calme las tormentas y serene este mundo con todo este problema tan serio de salud, de contagios, de enfermedades y también de muertes. Pero esto no hace menos valiosos los principios de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte en esta oportunidad a abrir la Biblia en prácticamente la mitad del libro. Me refiero al libro de Isaías, en el capítulo 53. Allí aparece un mensaje escrito hace más de 700 años y que tiene plena vigencia para los dolores, las enfermedades, las luchas y los problemas que hoy nos tocan vivir. Y esto lo aprendí en mi tarea en el sanatorio, junto a los pacientes, junto a los familiares, las pérdidas de los seres queridos, los problemas serios de salud, algunos de ellos irreversibles, pero que de una u otra manera sorprendieron la vida de tanta gente. Siempre me acuerdo de un señor a quien conocí que vino con su esposa un día domingo a la mañana para tener una consulta médica y dejó a sus 3 criaturas pequeñitas con su suegra, allá a unos 300 kilómetros de distancia. Bueno, lo que menos imaginaba él era que el caso era más serio de lo que él pensaba, y no solo eso, sino que debió quedarse para un día más, 2 días más. Habían venido con la ropa del día nada más. Y luego de varios estudios, la Junta Médica determinó que era el momento oportuno y no se podía esperar más para una cirugía mayor. Así que esta señora, esta esposa, realmente preocupada por las 3 criaturas que había dejado allá, sin ropa, sin elementos, sin nada, aguardaba fuera del quirófano 3 días después de haber llegado la operación de su esposo. Y fue una operación realmente grande, seria, que lo llevó a estar más de 25 días en el sanatorio. Después de 7, 8 días, la señora viajó para buscar ropas y otras cosas, y las criaturas, y la señora, y la madre, y todos los elementos propios de un desarreglo que jamás habían esperado para esos días. Pero felices luego salían del sanatorio despidiéndose, no solo el matrimonio, sino las 3 criaturas y también los suegros que habían venido para acompañar el viaje de regreso. Circunstancias de la vida, duras y difíciles. Vamos a Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 y el versículo 5. Yo me permitiré compartir con ustedes esta ilustración. Nuestro tema está titulado para nosotros hoy, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para mí esto fue crucial en el sanatorio, haberlo aprendido, haberlo hecho carne, haberlo vivido al recorrer las habitaciones con los pacientes, con tantos cientos, miles de pacientes que llegan hasta esa institución. Vamos a leer el pasaje del capítulo 53, versículo 4 de tu Biblia, o si no, de aquí de la pantalla. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ustedes saben muy bien que esta es la razón de ser de la venida de Jesús a este mundo. Y es que si Él no venía aquí,
Y él no cargaba personalmente las enfermedades, las luchas, las dificultades, los problemas de cada uno y de todos. No podría haber ganado la salvación de la cual hoy tanto hablamos. Miren, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Es realmente buenas nuevas, que para cada ser humano, desde Adán y Eva, y cada uno de los que vayan a nacer en este mundo, hayan tenido esta bendición de que alguien ocupe su lugar sin que lo hayan pedido. Vos no pediste que alguien lo ocupe, ni sabías de todo este problema. Cuando viniste te enteraste. Y hoy, si por primera vez estás sabiendo, lo escuchá muy bien, porque estas son verdades maravillosas de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué es importante la Biblia? Porque nos revela a lo largo de todos los años de la humanidad este mensaje, que es un mensaje de salvación. Esto no es una fábula, esto no es un invento, esto es una sustitución. Alguien puso la vida por vos para que vos tengas la esperanza de poder confiar en Él. Alguien puso la vida por ti para que tú puedas tener la esperanza de ser nuevo en una nueva vida en Cristo Jesús. El pasaje es muy claro y vamos a analizar algunas de estas facetas de Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Yo me voy a ayudar también con la pantalla y es la que vas a ver vos también allí delante tuyo. Solo Cristo pudo llevar las aflicciones de muchos, dice el Evangelio. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. A ver si queda claro esto. La sustitución la tenés en la primera frase leída. Solo Cristo pudo llevar las aflicciones de muchos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Fíjense cómo sigue la cita. Nunca llevó una enfermedad en su propia carne, pero las llevó o llevó las enfermedades ajenas. Mirá esto, qué interesante. Cristo mismo, en su naturaleza pura, nació sin pecado en este mundo. Él era 100% humano, sin pecado, y 100% divino. La única naturaleza en todo el universo que une a Dios con el hombre. Dios nació en este mundo como un ser humano perfecto. Era Dios, pero dejó de lado su poder de Dios para vivir exclusivamente como ser humano, sin dejar de ser Dios, pero no utilizando su capacidad divina, sino utilizaría la capacidad humana. Pero escúchame bien, humano sí, pero no humano como vos y yo, como tú y yo. Humano como Adán y Eva antes de que cayeran en el pecado en el jardín del Edén. Como ser humano perfecto, no llevó ninguna enfermedad. Nunca se resfrió, nunca le dolió un pie, nunca tuvo un problema de dispepsia, nunca tuvo una sospecha de cáncer, nunca tuvo nada que le afectase su salud. Su salud era perfecta. Pero aquí viene el plan de salvación. No llevando él ninguna enfermedad, porque no podía llevarlas, no debía llevarlas. Escúchame. Si él llevaba enfermedades, entonces, ¿cómo podía salvarte a vos de la tuya? ¿Cómo podía ocupar él tu lugar si él era imperfecto? No, él debía ser perfecto, pero ocupar tu lugar. ¿Y cómo ocupó tu lugar? ¿Y cómo ocupó mi lugar? Ahí lo dice Isaías 53. Tomó de nosotros nuestras enfermedades y las cargó él. Tomó de nosotros nuestras debilidades y las cargó él. Nuestros dolores los cargó él. No debía ni tener enfermedades, no debía ni sufrir, no debía padecer desequilibrios, no debía padecer ninguna circunstancia difícil, porque él no se lo merecía, él era perfecto. Pero vino para meterse en nuestro terreno. Eligió la condición del paciente moribundo.
Dolió su corazón como duele el corazón de todos los pacientes moribundos. Ni un solo paciente moribundo de este mundo, desde que la raza humana vive aquí, hasta el último día de la venida de Cristo, ni un solo paciente moribundo ha sentido algo que él no haya cargado sobre sí mismo. Todas las enfermedades, las pequeñas, las grandes, las chicas, cuando nos raspamos la rodilla, cuando niños, y caíamos al suelo en nuestros juegos, y corríamos a nuestra madre para llorar, y ella pasaba la mano por nuestra cabeza, y nos pedía que le mostráramos dónde nos lastimamos, y no queríamos ni que nos tocaran. Nos lavaba el lugar de la herida, nos ponía un apósito, una curita, nos daba un beso y nos decía, ya está, ya con esto te vas a curar. Cada dolor de niño, cada dolor de joven, cada dolor de adulto, cada dolor injusto, cada ataque que recibe un ser humano en este mundo injustamente, cada violencia, cada tristeza, cada traición, cada infidelidad. No hay circunstancia ni situación por la cual pasar que él no haya cargado sobre sí mismo, sobre la vida propia, la vida de todos los demás. ¿Te das cuenta por qué puede decir la Biblia que él puede salvar hasta lo sumo? Maravilloso Salvador. Toda la carga se le permitió llevar sobre él, injustamente. No lo merecía. ¿Para qué? Por su vida, ¿para qué? Por su abnegación, ¿para qué? Por su paciencia, ¿para qué? Por su sufrimiento voluntario, pudiese él cargar sobre sí nuestras maldades, nuestras imperfecciones. Y hoy podemos hablarle y decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, aliviana esta enfermedad de mi vida. Señor, ayúdame a llevar la parte que me corresponde, porque en realidad yo soy el pecador. Tú no te lo mereciste, pero cargaste por mí el pecado, la enfermedad y el dolor. Por eso puedes aliviar mi vida. Y Señor, si quieres, puedes sanarme. Vamos a seguir mirando juntos, compartiendo estas maravillosas citas que nos describen lo que Él hizo por nosotros. Con la más tierna simpatía, Jesús, cuando vino a este mundo, contemplaba a los dolientes que lo rodeaban. Gemía, o dice allí, gimió en espíritu cuando vio la obra de Satanás revelada en toda su maldad, e hizo suyo cada caso de necesidad y de dolor. Descripciones tenemos de la pluma inspirada que dicen que cuando pasaba por pueblos y ciudades, su corazón le dolía al escuchar los gemidos de unos o de otros y buscaba ir hacia donde estaban, para que si ellos ejercían fe y le pedían, él pudiese sanarlos. El poder de su amor estuvo en toda su curación. Identificó sus intereses con los intereses de la humanidad doliente. Esta cita de donde estamos sacando este material se llama el libro Cristo Triunfante. Es una meditación matinal escrita por Elena G. de White. Para el año 2000 hemos tenido esta meditación. En la página 253 estamos tratando de extraer unos pocos párrafos para nuestra meditación hoy. Mirá cómo era Cristo, mirá. Cristo era salud y fortaleza en sí mismo. Cuando yo estaba trabajando en el sanatorio y decía, Señor, pero si vos no tuviste ninguna enfermedad, Señor, si vos fuiste fortaleza en vos mismo, ¿cómo podés apiadarte de un enfermo? Hasta que entendí, Isaías 53, hace más de 700 años, para este enfermo del cual yo oraba y pensaba,
Ya Cristo había cargado las enfermedades de él, ya había cargado los pecados de él, ya todas las consecuencias de sus errores en la vida habían sido cargadas sobre la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien ya había ocupado su lugar antes de que él naciese en este mundo. Por eso, si estás trabajando en sanatorios, es importante que tengas claro este tema. El Señor le llevó unos cuantos años a enseñármelo en el sanatorio, esto, junto a la enfermedad y al dolor. Y cada vez que veo un sufrimiento, ya me acuerdo que alguien pagó por el sufrimiento, y aunque éste hoy tenga el sufrimiento, no está cargando todo el peso del sufrimiento. Porque el Señor nos permite pasar por las dificultades en esta vida. A nadie le prometió que no tendrá enfermedades. A nadie le prometió que no tendría dificultades en la tierra. Pero a todos les dijo, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Nadie ve la mano que levanta la carga de la vida de una persona que sufre. Es la mano de Cristo, invisible. Levanta la carga con su poder, porque Él ya padeció por esa enfermedad o ese dolor o ese sufrimiento. Y ahora puede levantar la carga, pero le permite al sufriente llevar también un poco de la carga. Porque la fe se perfecciona a través de las circunstancias difíciles de la vida. No vamos a sufrir siempre de esta misma manera. El plan de Dios es que cada vez nuestra fe se fortalezca más, que cada vez seamos más sólidos, más fuertes, como el niño, ¿no? Fíjate que cuando la criatura se cayó y la mamá le limpió la herida, le puso un apósito, una curita, y le dijo, ya está, con esto te vas a sanar. Hoy si te caes con tus 20, 30, 50, 70 años y te pegas un buen raspón o una buena lastimadura, claro que necesitarás del afecto de alguien, te haría bien, claro que habrá que lavar la herida, claro que tendrá que ser evaluada por los profesionales y claro que te harán algún tipo de curación. Pero tu fortaleza no es la misma que cuando te caíste, cuando eras pequeñito. Hoy sos más fuerte, hoy sos capaz incluso hasta de no llorar. Hoy sos capaz incluso hasta de decirle al doctor, hágalo doctor, no ponga anestesia. Hoy tenés otra valentía, hoy tenés otro desarrollo en tu vida. Has tenido tiempo, la fe se ha perfeccionado, el Espíritu Santo te ha ido ayudando, has visto las circunstancias de otros que han sufrido y sufren en el mundo. No sos aquel pequeñito infante que se cayó la primera vez. Quiere decir entonces que Cristo aliviana la carga, pero nos permite llevar parte de la carga. Nos permite ejercer nuestra fe en Él. En 1 de Pedro, el apóstol escribe y dice que los mismos sufrimientos que nosotros tenemos son los que están teniendo todos nuestros hermanos a lo largo y a lo ancho en este mundo. No es un show para vos. No es una película para uno. Es el gran conflicto de los siglos. Y esto tiene una sola terminación. Cristo debe venir a esta tierra. Tiene que cerrarse finalmente el juicio en el santuario celestial. Allí a donde vos hablás y le decís a Dios, Señor, perdona mis pecados, dame valentía y dame poder. Y el Señor levantará parte de la carga. Y quizá termine de levantarla en forma completa y la quite. También lo dice en 1 de Pedro, capítulo 5. Él puede levantar la carga, puede establecerte y fortalecerte a su debido tiempo. Como todos nuestros hermanos padecen en el mundo, también a ti te toca padecer en el mundo. Dice aquí, atraía a la gente hacia él. Y cuando llegaba, ¿qué hacía? Reprochaba la enfermedad. Por esta razón, no fue inmediatamente a ver a Lázaro. No podía haber ido a verlo a Lázaro en su sufrimiento sin aliviarlo.
no podría haber visto la enfermedad y la muerte sin combatir el poder de Satanás. En otras palabras, Lázaro no hubiera muerto, pero Lázaro debía morir para que se cumpliese la voluntad de Dios, porque Dios quería resucitarlo. Esta iba a ser la última gran manifestación que Cristo iba a darle a la gente de su época, de que Él era el Hijo de Dios, que Él era la vida y la resurrección en sí mismo. Pero fíjate esto. Cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida, la de Lázaro, debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. A ver. ¿Cómo crees vos que fue cada sanamiento que hizo Cristo Jesús? ¿Crees que Él llegó así, por su poder, como Dios en esta tierra, y sanó a uno, levantó al otro, secó las heridas de aquel, calmó la tempestad? ¿Vos crees que Él puede hacer eso así, gratuitamente? Él baja del cielo y hace lo que Él quiere y se va de vuelta al cielo. No, hermanos queridos. No, amigos queridos. Estamos en un gran conflicto. Y Satanás permanentemente lo acusa a Dios de estar siendo benévolos con aquellos que son pecadores. Vos lo ayudás, vos le haces esto, sí, pero vos lo bendecís con aquello otro. ¿Tenés alguna duda de esto que yo digo? Lee el libro de Job, capítulo 1 y 2. Especialmente te vas a encontrar con esto. Todo el tiempo el acusador de los hermanos está marcando, diciendo que Él nos da misericordia injustamente. Y es, hermanos, en cierta medida injusto, porque nosotros no podemos pagar con nuestros propios méritos las bendiciones que Dios nos da. Nada, absolutamente nada. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que estamos todos destituidos de la gracia de Dios y nos espera solo la muerte. A menos que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el amor de Dios lo decidió así, pero la fe del ser humano tiene que ir al encuentro de ese amor. Así que por cada vida que Cristo resucitó acá en esta tierra, acordate del hijo de la viuda de Naín, acordate también de la nenita, aquella pequeñita que resucitó, acordate de Lázaro, acordate en la historia de muchos otros que resucitó. El profeta Eliseo, ¿te acordás? Ya había muerto. Y sin embargo, ¿no es cierto?, se produjo un milagro allí en su tumba, cuando tiran a un muerto sobre la tumba del profeta y resucita. Hermanos queridos, no son los seres humanos ni los resucitados los que producen las grandes bendiciones. La bendición la produjo alguien en la cruz del Calvario. Toda enfermedad que tuviste y fuiste sanado, sí, gracias, doctor. Gracias que la ciencia ha desarrollado esto también. Pero gracias, Señor, que sostuviste al doctor, que le diste sabiduría, capacidad. Gracias porque le diste a los científicos la capacidad de investigar y los medicamentos son usados correctamente. Gracias, Señor, porque tú eres el único. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Así que sigue diciendo en este material, cuando resucitó a Lázaro sabía que iba a tener que pagar con sufrimiento la muerte de Lázaro en el Calvario. Te invito a leer ahora juntos de una traducción parafraseada de la Biblia, Isaías 53, 4 al 6, para terminar. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero, en realidad, digo yo, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Me gustaría, antes de separarnos,
que podamos orar juntos y agradecerle al Señor este maravilloso mensaje que está en su palabra. Nadie entra al reino de los cielos por sus propios méritos. Cristo consiguió la salvación para todos nosotros. Para nosotros es gratuita. Para el Señor y para el cielo tuvo un costo inconmensurable. Nunca podremos entender lo que Él hizo por nosotros en profundidad, pero sí tenemos la oportunidad de tener fe en Él y de decirle una vez más, oremos. Señor, nos entregamos en tus manos y aceptamos el sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque ganaste para nosotros no solo la salvación, sino también la atenuación de todos los problemas en nuestra vida. Siempre sales al cruce con tus bendiciones, siempre achicas la carga que nos toca llevar, siempre gradúas el peso del sufrimiento que tendremos que sobrellevar, pero simultáneamente nos preparas, nos galvanizas, nos capacitas, nos pones más firmes, nos estableces para que podamos, Señor, más fuertemente representar la imagen de Jesús en este mundo. Ayúdanos a recordar estas cosas cuando trabajemos al lado de aquel que sufre, especialmente en esta época de pandemia hoy, que todos podamos mirar al Señor Jesucristo, el único Salvador. En su nombre lo pedimos. Amén. Mi querido, que el Señor te bendiga y te guarde y que pueda darnos a cada uno de nosotros la bendición de ser sus hijos creyentes en Él.